Y este martes, es decir, hoy a las 18:30 horas, se va a lanzar de manera oficial el informe anual sobre derechos humanos en Chile 2013. Una de las primeras cosas que resalta de este documento es la solicitud de la despenalización total del aborto, porque su penalización constituiría una forma de violación a los derechos humanos de nosotras las mujeres. Además, el informe recomienda derogar la ley de amnistía. Asimismo, el informe presenta una investigación inédita sobre las políticas de salud mental en Chile y analiza si ellas satisfacen los estándares internacionales de derechos humanos. De todo esto queremos conversar con el editor general de este informe de derechos humanos de la UDP 2013, Tomás Vial. Bienvenido, Tomás. ¿Qué tal? Bien, buenos días. Gracias por invitar. No hay de qué, pues gracias por acompañarnos y por madrugar para llegar temprano al canal. Hablemos de la despenalización del aborto. Finalmente uno se pregunta si es que hay un ente mundial que pudiera decirnos lo correcto o lo incorrecto, más allá de la opinión que pueda tener yo. Pero ¿por qué voy a yo pensar que mi opinión es más válida o que se aviene mejor a los derechos humanos que la opinión de algunos personeros de la UDI, para no nombrarlos? Entiendo, sí. Bueno, la verdad que estos son temas, por cierto, que son polémicos y lo sabíamos cuando iniciamos esta investigación que llevó a cabo la profesora Lidia Casas y Lidia Vivaldi del Centro de Derechos Humanos. Pero la verdad que si uno observa, y es un argumento, puede no ser un argumento definitivo, pero uno observa desde el punto de vista de la normativa de derechos humanos, de lo que han resuelto las cortes internacionales, los organismos que ejecutan los tratados, y también uno ve el derecho comparado, la legislación en la mayoría de los países. Es claro que esa realidad jurídica internacional y comparada permite a las mujeres abortar y considera que cuando hay una prohibición eso afecta gravemente una serie de derechos de las mujeres, como el derecho a ser tratada igualmente, el derecho a la vida privada, a un tratamiento que no sea inhumano, cruel. La verdad que son muy pocos los países del mundo, hay 5 en realidad, países que tienen una realidad como la de Chile, con una penalización absoluta del aborto. O sea, estamos en la minoría absoluta, ¿no? Ahora, Tomás, entre la penalización total, como la que existe en Chile, y la liberalización total del aborto, hay una gama, digamos, de grises. Por lo pronto, todos los países que yo conozco al menos tienen fechas de término para realizar este procedimiento. Nadie puede abortar los 7 meses de embarazo, por así decir. Sí. Entonces, si ustedes consideran, o el informe concluye que Chile está al debe respecto de la posibilidad de las mujeres de abortar, ¿se admite alguno de estos otros grises, por ejemplo, que pudiera abortarse en los típicos casos que son los discutidos, el aborto eugenésico, claro, eutanásico, en caso de violación? Bueno, a ver, primero recordemos que en Chile existía el aborto terapéutico hasta el 89, es decir, la realidad de una prohibición total es algo relativamente nuevo en nuestra historia. Y por cierto que las sociedades tienen que discutir cuáles son los casos de aborto, hasta dónde llega. Efectivamente, en la mayoría de los países hay un límite por tiempo y hay buenas razones de naturaleza filosófica, moral, para discutirlo. Nosotros no entramos a eso, estamos en nuestro informe, solo muestra que la realidad de una penalización total, la verdad que afecta gravemente a las mujeres. Y nuestra recomendación es una despenalización total, ¿no? Porque la verdad que los casos más excepcionales, como por inviabilidad o atentado a la vida de la madre, son casos, ya diríamos, con argumentos más fuertes incluso para despenalizar, porque impone una exigencia extraordinaria a la mujer. Pero el solo hecho de que haya una prohibición, independiente incluso de esas excepciones, tiene profundos efectos para las mujeres en cómo pueden desarrollar su salud, sus derechos reproductivos, cómo son tratadas y también respecto a su vida. Pasemos al siguiente tema, u otro de los grandes temas que llamó la atención, porque la verdad es que es imposible que en una entrevista alcancemos a repasar el informe completo, pero lo que tiene que ver con la derogación de la ley de amnistía. Mi pregunta es, porque una derogación, en la eventualidad de que se derogara, esto va en contra del principio pro reo, porque efectivamente personas que han pasado por alto sus delitos se vieron beneficiadas, y esto en cambio retrotrae las cosas hasta antes, y eso, como digo, no se condice con un principio... Sí, a ver, hoy día la ley de amnistía está siendo en la práctica derogada porque los tribunales ya han aceptado que estos crímenes, la mayoría de ellos, no están sujetos a la ley de amnistía porque eso contraviene el derecho internacional. Claro, en ese Entonces, sentido, en la práctica está produciéndose una derogación parcial, por lo menos. Efectivamente, jurídicamente el tema no es sencillo, pero
a esta altura lo que nos parece es que es un acto casi de dignidad como sociedad el que haya una norma que claramente fue como objeto el permitir la impunidad, asegurar la impunidad por quienes habían cometido los delitos, ¿no? Es algo que no debe ser aceptable en una sociedad que tenga un mínimo respeto por sí misma. Entonces, independiente de los efectos jurídicos, que son bien discutibles y hay buenos argumentos, y van a tener que ser los tribunales justamente los que van a tener que ver con ese efecto. La verdad que lo que ponemos es derogación, o hay otros proyectos de ley que la interpretan a fin de que no tenga efecto, o sea, en la práctica es como derogarla. Hacer explícito lo que ya están los tribunales realizando. El hecho de que no son amnistiables los delitos de lesa humanidad. Entonces hacerlo, entonces la verdad que son dos opciones, pero nos parece, la verdad, es que a esta altura mantener dentro de una ley como ley vigente, una ley que su propósito fue el permitir y justificar las más graves atentados a la vida de las personas, no parece digno de una sociedad que aspire a ser respetuosa de sí misma y de sus ciudadanos. Otro tema que llama la atención y que quizás llama la atención porque no lo tenemos tan asociado al derechos humanos, el tema de la salud mental. Bien. Cuando hablamos de derechos humanos pensamos más en violencia policial, en otros, o en los 40 años del golpe, sí. Y sin embargo parece que Chile, que es uno de los campeones de falta de salud mental, está al debe con sus ciudadanos. Y un tema, Tomás, que quizás tuvimos más en la palestra a propósito del invierno que pasamos con la bajada de Pablo Longueira, quizás una de las externalidades positivas que tuvo la enfermedad de ese precandidato presidencial fue esa. De hecho, el capítulo de las autoras, Esther Valenzuela y Elisa Ansoriaga, comienza con una cita respecto a esa realidad. Primero, yo creo que esto es importante darse cuenta que derechos humanos, por eso, no es solo respecto al pasado, en el cual, por cierto, aún tenemos mucho que hacer, muchas deudas. Con la realidad de los ciudadanos hoy día y en el futuro, tiene que ver con los estándares mínimos de cómo el Estado debe tratar a sus ciudadanos. Y un tema en que la investigación muestra, salud, por cierto, hay un derecho a la salud, pero quisimos ver un área que estaba menos explorada, es uno de los intereses que tenemos, ver aquello que no está tan visible, ¿no? Y esa es la realidad de la salud mental, salud con la cual todavía hay mucho estigma, ¿cierto? Y la realidad de Pablo Longueira ayudó a discutirla, a abrirla. Y lo que se muestra es que efectivamente una cobertura de salud en ese sentido más pobre, hay discriminaciones territoriales en cuanto a lo que el Estado entrega, no se contempla la política y la información adecuada y los medios para saber cómo se va a avanzar. O sea, hay una serie de deficiencias en política de salud mental que contravienen obligaciones que tiene Chile en esa materia. Entonces, esto es un tema que afecta a muchísimos chilenos. Un 18% de las licencias médicas son por problemas de salud mental y probablemente habría más, que la gente tiene a veces miedo de llegar. Oculta, la cifra negra. Exactamente. Bueno, Tomás, queremos agradecerte que hayas venido a darnos algunos de los highlights, si se puede, de este informe 2013 y desearle mucha suerte en su lanzamiento. Muchas gracias a ti, ¿no?